Bienvenidos y bienvenidas a Voces en Escena, el espacio donde nos asomamos a la historia del teatro para descubrir a las figuras que lo cambiaron todo. Hoy vamos a hablar de un dramaturgo fundamental del siglo XX en España, Miguel Miura. Y para ello nos acompaña alguien que no solo lo ha estudiado durante años, sino que lo defiende con auténtica pasión. Profesora de literatura y amante declarada del teatro español. Bienvenida, María. Pues muchísimas gracias, es un placer hablar de Miura. Siempre digo que acercarse a él es como ponerse unas gafas nuevas para mirar la realidad y descubrir que todo es un poco más absurdo de lo que pensábamos. Eso es interesante, porque muchas veces se le etiqueta directamente como el gran autor del teatro del absurdo en España. Y con razón, aunque con varios matices, ya que Miura es una figura central y al mismo tiempo paradójica. Fue uno de los creadores más importantes del humor en lengua castellana del siglo XX, pero su obra no es uniforme. Hay una tensión constante entre su impulso vanguardista inicial y un teatro más convencional en su madurez. Esta dualidad es clave para entenderlo. ¿Crees que esa tensión tiene que ver con su contexto vital? Sin duda. Nació en 1905 en Madrid, en una familia completamente vinculada al teatro, en especial su padre, que era autor, actor y empresario teatral, es decir, Miura prácticamente creció entre bambalinas, y esto hace que su visión del mundo esté profundamente teatralizada. Para él, la vida y el teatro casi se confunden. Y además no solo fue dramaturgo. Exacto. Fue también periodista y guionista. Fundó y dirigió la revista satírica La Codorniz, que fue importantísima en la posguerra. Y colaboró en más de 25 películas, entre ellas Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luis García Berlanga. Curiosamente, en el cine fue mejor recibido al principio que en el teatro. Eso es llamativo. Pues sí, porque su obra más influyente, Tres sombreros de copa, fue escrita en 1932, pero no se estrenó hasta 1952. Y cuando finalmente se estrena, el público es otro, el contexto es otro y Miura también es otro. De hecho, él mismo confesó que cuando por fin tuvo éxito con esa obra, se sintió viejo y cansado. Claro, es que 20 años de espera. Y no fue casualidad. El teatro español de la época estaba dominado por géneros más tradicionales y Miura formaba parte de la llamada otra generación del 27, junto a autores como Enrique Jardiel Poncela o Edgar Neville. Ellos defendían un humor nuevo, influido por Ramón Gómez de la Serna, que no era simplemente hacer reír, sino adoptar una actitud existencial frente al mundo. O sea, que el humor no era superficial. Para nada. En Miura el humor tiene un trasfondo melancólico. Es una forma de desdén ante un mundo opresivo lleno de convencionalismos. Y él defendía el individualismo y desconfiaba de las ideologías cerradas. En obras como Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, ya vemos esa postura de no querer alinearse con ningún extremo. También me parece interesante su visión de los personajes femeninos. Sí, él mismo decía: mi teatro soy yo y una mujer enfrente. Las mujeres en su obra suelen ser más decididas, más claras respecto a lo que desean, mientras que los hombres aparecen inseguros, dubitativos. Sin embargo, también hay una tensión porque esa admiración convive con los límites sociales de la época. Y a nivel estético, ¿qué lo hace tan innovador? Su manera de deformar la lógica cotidiana. En sus obras la realidad parece ya absurda de por sí. Además, introduce elementos de metateatro, la sensación de que todo es representación. No hay una oposición clara entre realidad y teatro, sino que la realidad misma parece una escena mal ensayada. Es fascinante pensar que mientras en Europa se consolidaba el teatro del absurdo, Miura ya había escrito algo que iba en esa línea desde mucho antes. Claro, exactamente. Y eso es lo que convierte a Miura en un precursor, aunque después, tras el éxito tardío de su obra más emblemática, se orientó hacia una comedia más amable y comercial,
pero nunca perdió del todo esa mirada irónica y existencial. Pues si te parece, ahora que ya hemos dibujado el contexto, su trayectoria y las claves de su pensamiento, vamos a adentrarnos en la que es probablemente su obra más reconocida y revolucionaria, Tres sombreros de copa. Para empezar, ¿qué la hace tan singular dentro del teatro español? Es singular porque rompe radicalmente con el humor tradicional de su época. Cuando Miura la escribe en el 32, el teatro español estaba dominado por fórmulas más convencionales, y él introduce un humor ilógico, surrealista, que distorsiona la realidad y cuestiona las normas sociales establecidas. Y sin embargo, la estructura no es experimental en el sentido formal, ¿verdad? No estamos ante una obra caótica. Pues sí, la obra tiene una estructura bastante clásica, 3 actos que se desarrollan en una sola noche, prácticamente en tiempo real. Esta unidad temporal intensifica el conflicto del protagonista Dionisio. Vamos a hablar de él. Dionisio es el protagonista y está a punto de casarse. Sí, Dionisio, que es un hombre tímido, inseguro, pasa la víspera de su boda en una pensión modesta. Al día siguiente se casa con Margarita, una mujer a la que apenas conoce. Y esa misma noche irrumpe en el hotel una compañía de artistas de variedades. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Es decir, se enfrenta a dos mundos. Totalmente. Por un lado, el mundo burgués, convencional, representado por su futura familia política. Y por otro lado, el mundo de la farándula, la libertad, la improvisación, y esta oposición se encarna sobre todo en Paula. Paula es fascinante. No es simplemente la chica libre, tiene matices. Sí, Paula representa la libertad y la creatividad, pero también vive en un mundo ambiguo. Forma parte de un espectáculo donde las apariencias engañan. No es una idealización ingenua de la bohemia. Miura muestra que ambos mundos tienen algo de falsedad. Eso me parece clave. No es un enfrentamiento entre el bien y el mal, sino entre dos realidades imperfectas. Exactamente, y ahí entran los símbolos. Los 3 sombreros de copa, por ejemplo, representan el mundo burgués. Dionisio prueba los sombreros y ninguno le queda bien. Es un símbolo muy potente. En el fondo no encaja en ese mundo, aunque finalmente decida integrarse en él. Ese detalle es casi doloroso, porque el espectador percibe que hay una resistencia interna, pero también una enorme pasividad. Claro, es que Dionisio es un personaje profundamente pasivo. Esa es su tragedia. Tiene la posibilidad de elegir otra vida, pero no se atreve. La presión social pesa más que su deseo de libertad. Y ahí entramos en uno de los grandes temas de la obra, la libertad frente a la opresión social. Sí, Miura cuestiona el matrimonio como institución casi impuesta. Desde la perspectiva de Paula, el matrimonio es algo que organizan los padres, no es una elección romántica, sino una obligación social. Y también hay una crítica bastante clara a la burguesía. Clarísima. Don Sacramento, el padre de Margarita, es la caricatura de la tradición rígida. Es puritanismo, norma, disciplina. Está exagerado, casi deformado, lo que recuerda al esperpento. Y Miura ridiculiza esta moral estrecha mostrando su irracionalidad. Y al mismo tiempo todo esto se presenta a través del humor. Sí, pero no es un humor de carcajada fácil, es un humor sutil, absurdo y a veces incluso incómodo. Hay diálogos que rompen con la lógica, frases que parecen no comunicar nada, respuestas ilógicas, y esto es en parte la esencia de su gran obra. Y también cabe destacar el final tan melancólico. No hay una liberación heroica, sino una renuncia silenciosa. Claro, ahí está la grandeza de Miura. Nos hace reír, pero nos deja una sensación de desengaño. La evasión existe, la imaginación es un refugio, pero la realidad termina imponiéndose. Pues con esa mezcla de risa y melancolía cerramos hoy nuestro recorrido por Tres sombreros de copa, una obra que fue incomprendida en su momento, pero que hoy consideramos imprescindible para entender la renovación del teatro español.
del siglo XX. María, gracias por este viaje entre humor y melancolía, entre normas y libertad. Gracias a ti, de verdad, ha sido un placer. Hasta el próximo episodio de Voces en Escena. Adiós.